Bienvenidos a nuestra lectura bíblica donde leemos un capítulo de la Biblia cada día porque es la innegable, irrefutable, inspirada y comprobada palabra de Dios. Si tienes tu diario de Eclesía, busca la página 186 donde encontrarás el índice de nuestra lectura. Busca la fecha de este día y lee las escrituras de las columnas designadas. También encontrarás en la página número 3 un ejemplo de cómo utilizar este diario usando el acrónimo LEAS. Nuestro refrán: es bueno que leas. Te invito a hacerle like en Facebook y en YouTube a esta programación. Eso nos ayuda a compartir esta programación a más personas. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete por favor a nuestro canal de YouTube y aplasta la campanita para ser recordado automáticamente cuando sale nueva programación. Invita a un amigo que participe contigo en la lectura, solo un capítulo al día. Yo siempre estoy usando la Nueva Traducción Viviente. Tú puedes escoger tu versión preferida. Hoy estaremos leyendo en el libro de Romanos capítulo 11 del 1 al 36. Pero como es nuestra costumbre, por favor inclina tu rostro y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que fue revelada para nuestro beneficio, y en este día nos interesamos de conectar contigo para hablar y reconocer, entender esos beneficios. Espíritu de revelación, ven y ayúdanos a recibir lo que necesitamos para este día, en el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén conmigo ahí, por favor? Estamos entrando a este Romanos capítulo 11, pero aún antes de eso, tengo unas cosas como introducción a este capítulo. El capítulo 11 continúa la relación paradójica entre la elección y el Evangelio. En el en el Antiguo Testamento, la elección es para el servicio, así como los judíos fueron elegidos en el Antiguo Testamento para el servicio, fueron de ayuda a Dios para demostrar al resto del mundo, y eso vamos a hablar en este capítulo en particular, mientras que la elección en el Nuevo Testamento es para la salvación. Qué interesante, servicio en el Antiguo Testamento y salvación en el Nuevo. En un sentido, los creyentes son llamados a ser tanto la familia de Dios como siervos de Dios. La elección es tanto corporativa como individual, positiva como negativa. Estos ejemplos los podemos ver a través de la vida de Jacob, que le cambiaron el nombre a Israel, Esaú a Edom, Moisés y Faraón. Último, la tensión no es solo entre la soberanía de Dios y el libre albedrío del ser humano, sino con el mismo carácter de Dios. Los capítulos 9 al 11 enfatizan una y otra vez la misericordia de Dios y la rebelión de la humanidad pecadora. Dios es fiel, los seres humanos infieles. Bueno, ahorita vamos a entrar lo que sea capítulo 11. Abrónchate tu cinturón porque hay una lección ahí, es en este texto, en estas escrituras. Es algo tan bello que te vas a dar cuenta. La primera sección comienza con misericordia de Dios con Israel. Sabemos que nuestro Dios es misericordioso. Verso 1 dice: entonces pregunto, dice Pablo. Después de lo que escribió en capítulo 9, capítulo 10, aquí ahora llega a este punto. Recuerden, estas divisiones de capítulos son para nuestro beneficio, donde temáticamente cambia, pero Pablo no ha cambiado. Aquí está escribiendo una carta. Que nosotros decimos que es un libro, es realmente una carta a los romanos que están en Roma, a los gentiles, también a los judíos que se encuentran en la ciudad, por el título de esta carta, este libro. Entonces pregunto, dice Pablo, ¿acaso Dios ha rechazado a su propio pueblo, la nación de Israel? Y él se contesta, como es parte de su argumento, de la manera que él está hablando. Tú puedes injertarte. Y él contesta: por supuesto que no los ha rechazado. Yo mismo soy israelita, comprueba Pablo, descendiente de Abraham y miembro de la tribu de Benjamín. Entonces, ahí está diciendo, no me ha rechazado a mí. Entonces, en torno, no ha rechazado al pueblo de Israel. Verso 2, no, Dios no ha rechazado a su propio pueblo, al cual eligió desde el principio. Recuerden, elección en el Antiguo Testamento tiene un sentido particular y en el Nuevo Testamento tiene otro. Entonces dice, no, Dios no ha rechazado a su propio pueblo, al cual eligió desde el principio. ¿Se dan cuenta de lo que dicen las Escrituras sobre el tema? El profeta Elías se quejó del pueblo de Israel ante Dios y dijo:
Entonces está aludiendo ahí a la situación que pasó con este profeta, declarando: Señor, han matado a tus profetas y derribaron tus altares. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Recuerdan, Elías, después de que él mató a los profetas del Baal y fue acusado por esta mujer Jezabel, él corrió, se escondió y sabemos que en esa historia, ¿verdad? Después de que Dios contestó con el fuego, y ese es el Dios, y tuvo la victoria Elías, después salió corriendo porque lo estaban amenazando de muerte. Se escondió en una cueva, y ahí es donde Dios, nuestro soberano, misericordioso Dios, se presentó. ¿Recuerdan? No en el viento fuerte, no en el terremoto, pero se demostró como en una voz sencilla que le susurraba, un silbido que él escuchaba. Señor, han matado, dice verso 3, a tus profetas y derribaron tus altares. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Dice verso 4 de nuevo en Romanos: ¿y recuerdan la respuesta de Dios? Y ahí está esta conversación. Él dijo: no, tengo a 7,000 más judíos, creyentes, que nunca se han inclinado ante Baal. El remanente es lo que está aludiendo aquí Pablo en la Nueva Traducción Viviente. Verso 5, lo mismo sucede hoy. Lo mismo sucede hoy. Y lo digo de nuevo, lo mismo sucede hoy, en este día, porque tú estás aquí en esta programación buscando más de nuestro Padre Celestial, buscando entender y saborear la palabra de Dios. Lo mismo sucede hoy, porque unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido fieles por la gracia de Dios, es decir, por su bondad inmerecida al elegirlos. ¿Y cómo es mediante la bondad de Dios? Entonces no es por medio de buenas acciones, pues en ese caso la gracia de Dios no sería lo que realmente es, gratuita e inmerecida. Entonces ahí está esta justa posición de lo que Pablo nos está enseñando una y otra vez sobre la gracia y sobre las obras. Y reconocemos lo que somos de la iglesia, que no es por obras que somos salvos. Ya Pablo ha discutido eso en estos previos capítulos, pero aquí empieza a acentuar el punto, pues en ese caso la gracia de Dios no sería lo que realmente es, gratuita e inmerecida. Verso 7, así que la situación es la siguiente. Entonces nos va a explicar aquí: la mayoría del pueblo de Israel no ha encontrado el favor de Dios que tanto busca. Unos cuantos sí lo han encontrado, los que Dios ha elegido, pero el corazón de los demás fue endurecido. Entonces ahí está ese pensamiento. Entonces Dios es culpable de estas cosas. O sería que esos corazones no buscaron de Dios. Entonces Dios los endureció, como dice aquí la palabra. Entonces, ¿cuál vino primero? Sabemos que Dios es soberano, pero Él no nos guía como un robot. Nos da nuestra propia voluntad de escoger o de rechazar. Entonces ahí es donde tenemos que buscarle al Señor. ¿Cuál es el carácter de Dios? ¿Es bueno o es malo? ¿Él rechaza o Él agrega, Él añade? ¿Qué tipo de Dios? ¿Qué dice tu fe? ¿Que Dios te va a castigar cuando no haces lo correcto, o te da oportunidad de ser transformado, de doblar tu rodilla, de pedir perdón, de arrepentirte de tus pecados? Yo sirvo a un Dios de esa segunda categoría, que Él es el Dios de la segunda y tercera oportunidad. Y ahorita lo van a ver aquí en este capítulo, verso 8. Como dicen las Escrituras, Dios los hizo caer en un sueño profundo. Hasta el día de hoy les ha cerrado los ojos para que no vean, y les ha tapado los oídos para que no oigan. Es decir, mira, ellos ya no querían oír, ellos ya no querían creer, cayeron en un sueño. A alguien que está dormido no le entra y no entienden. ¿Por qué? Porque están dormidos, les ha cerrado los ojos Dios y los ha causado que caigan en este sueño profundo. Verso 9 dice: también David dijo.
el rey David, que su mesa de abundancia se convierta en una trampa, en un engaño que los lleve a pensar que todo está bien, que sus bendiciones los hagan tropezar y que reciban su merecido. Bueno, David, siendo judío, le está hablando a ese pueblo de Israel por la manera que están tratando con la presencia de Dios. Verso 10, que sus ojos queden ciegos para que no puedan ver y que la espalda se les encorve para siempre. David era fuerte en sus palabras, ¿verdad? Pero él tenía una relación íntima. Él también fue pecador, pero se arrepintió. Si no reconocías eso, ve a Salmo 51 y vas a ver de la manera que David aceptó completo lo que eran sus fallas y clamó a Jehová. Así es, por eso está hablando. Si tú clamas a Jehová, no estás durmiendo, no estás ciego, no estás sordo. ¿Por qué? Porque estás buscando de Dios. Entonces Él te da el querer como el hacer, nos explica Pablo eventualmente en otra de las epístolas, verso 11. ¿Acaso el pueblo de Dios tropezó y cayó sin posibilidad de recuperarse? Dice Pablo, de ninguna manera. El pueblo fue desobediente. Ahí está la clave. Entonces el pueblo recibió de Dios, pero escogió hacer su propia voluntad. Fue desobediente a lo que Dios les había dado, al llamado del Señor. Por eso Dios, a causa de esa desobediencia, Dios puso la salvación al alcance de los gentiles, a nosotros. Sin embargo, Él quería que su propio pueblo sintiera celos, reclamará para sí. Y la reclamará para sí, dice el fin de verso 12. Entonces eso Dios lo está haciendo a propósito, porque ese era su plan. No es simplemente para causar celos que nos aceptó a nosotros. Era su plan de que a través de Abraham todas las familias del mundo serían bendecidas. Entonces eso fue el plan original, pero los judíos, los israelitas se jactaron y pensaron que solamente eran ellos, pero aún así desobedecieron. ¿Y qué es la mejor manera de causar que alguien sienta esos celos? Escoger a alguien más. Y es lo que está haciendo Dios. A su debido tiempo abrió esta segunda puerta para que nosotros, los gentiles, pudiéramos entrar. Sin embargo, dice de nuevo verso 11, Él quería que su propio pueblo sintiera celos y la reclamara para sí. Verso 12, ahora bien, si los gentiles fueron enriquecidos porque los israelitas rechazaron la oferta de salvación de Dios, escuchen, imagínense cuánto más grande será la bendición para el mundo cuando ellos, los israelitas, los judíos, por fin la acepten. Entonces ahí está, no ha rechazado a los judíos, pero sí nos ha insertado, nos ha invitado a nosotros y ahora somos igual. Pablo nos enseña en otros capítulos que no hay diferencia entre judío y gentil, y eso causa celos. Antes ellos eran su única amor, por decirlo de esa manera, pero sabemos que Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todo el mundo, no solamente a esta gente, pero aún así no lo ha rechazado. El rechazo, la desobediencia de los israelitas es causa para que los gentiles pudieran entrar a esta revelación, a este misterio. Verso 13, menciono todo lo anterior especialmente para ustedes, los gentiles, dice Pablo. Ahí tenemos que parar los oídos. Dios me designó apóstol a los gentiles. Pongo énfasis en esto porque de alguna manera quiero hacer que los hijos de Israel sientan celos de lo que tienen ustedes, nosotros los gentiles. Recuerden que la iglesia ahí en Roma era primordial, una iglesia gentil, porque los judíos fueron expulsados de Roma y después regresaron a encontrar esta iglesia que servía y había puesto su fe en Cristo Jesús. Entonces de esta manera dice que los israelitas sientan celos de lo que tienen ustedes, los gentiles, y entonces yo, Pablo, pueda salvar a algunos
de ellos. ¿Por qué? Porque es a causa de los celos. Verso 15, pues si el rechazo de ellos hizo que Dios ofreciera la salvación al resto del mundo, la aceptación de ellos será algo aún más maravilloso. Será vida para los que estaban muertos. Verso 16, y dado que Abraham y los otros patriarcas fueron santos, sus descendientes también serán santos, del mismo modo que toda la masa de pan es santa, porque la porción que se da como ofrenda es santa. Entonces esa ofrenda es de esa masa, de la masa del mundo. Esa primera ofrenda son los judíos. Entonces toda la masa ha sido hecha santa. ¿Por qué? Porque se diezmó, se dio una porción. Y dice Pablo también, la masa de pan es santa porque la porción que se da como ofrenda es santa. Pues si las raíces del árbol, entonces la masa y ahora el árbol, si las raíces del árbol son santas, las ramas también lo serán. Qué bello cuadro que podemos ver aquí, que si una porción que es separada al Señor es hecha santa, entonces el resto, sus frutos, los beneficios venideros, ese árbol fecundo que da fruto, también será hecho santo. ¿Por qué? Porque las raíces fueron en porción hechas santas. Verso 17, algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel han sido arrancadas. Y ustedes, los gentiles, que eran ramas de un olivo silvestre, fueron injertados. Chateen conmigo, por favor. Soy injertado. Y ahorita, donde antes no éramos parte, ahora el Señor nos puso. Y cuando injertas una rama a un árbol y lo vendas, lo causas que esa rama reciba la nutrición de ese árbol y puede crecer. Así que ahora, escuchen, ustedes también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos, con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. Mira, nos ha injertado. Mira, faltan todavía un poquito, voy a avanzar. Verso 18, así que no se jacten de haber sido injertados para reemplazar a las ramas que fueron arrancadas. Ustedes son solo una rama, no son la raíz. Tal vez digas, bueno, esas ramas fueron arrancadas para darme lugar a mí. Verso 20, es cierto, pero recuerda, esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Cristo. Entonces no te jactes, es fe en Cristo que nos salva. Y tú estás ahí porque si crees. ¿Por qué? Si crees. Así que no te consideres tan importante, más bien teme lo que podría suceder. Pues si Dios no perdonó a las ramas originales, tampoco te perdonará a ti, si no te arrepientes, claro, ¿verdad? Porque esos que no creyeron, no se arrepintieron y los arrancó para hacer lugar para nosotros. Verso 22, fíjate en que Dios es bondadoso, pero también es severo con los que desobedecen, pero será bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad. En cambio, si dejas de confiar, gentil, tú también serás arrancado por completo. Y si el pueblo de Israel abandona su incredulidad, volverá a ser injertado, pues Dios tiene poder para volver a injertarlo en el árbol. Mira, eso es bello lo que Él está diciendo. Todavía hay una esperanza. No hay persona que esté demasiado lejos. Aún después de un rechazo, de desobediencia, ellos pueden venir a la fe en Cristo Jesús y ser renovados, ser injertados de nuevo. Tú, por tu naturaleza, eras una rama cortada de un olivo silvestre. Por lo tanto, si Dios estuvo dispuesto a ir en contra de la naturaleza al injertarte en un árbol cultivado, Él estará mucho más dispuesto a injertar a las ramas originales en el árbol al que pertenecen. Qué bello cuadro del amor, de la bondad de Dios que nos está explicando Pablo. La próxima sección dice, la misericordia de Dios es para todos. Mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Mira, aquí Pablo, judío de judíos, de la tribu de Benjamín, de la descendencia de quien es Abraham,
nos está advirtiendo que no suceda con nosotros los gentiles lo mismo que sucedió con los judíos por jactarse, por volverse orgullosos de ser elegidos y en especial, pero también nosotros en el Nuevo Testamento somos elegidos para la salvación y se requiere fe. Verso 25 de nuevo, mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, parte, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Y entonces todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo. Oh, hermano, hermana, gentiles, nosotros que somos cristianos deberíamos que orar por la paz y la salvación del pueblo de Israel, el pueblo elegido, escogido por Dios. ¿Para qué? Para que sean salvos todos, que ni uno se pierda. Como dicen las Escrituras, el que rescata vendrá de Jerusalén. Ese es Jesucristo. No es americano, no es mexicano, no es de este lado del mundo, es de allá. Vendrá de Jerusalén y apartará a Israel de la maldad. Y mi pacto con ellos es que quitaré sus pecados. Ahí está el pacto, ahí está la palabra. A una noche estuvimos participando, hablando un poco de lo que es el pacto de sangre que Dios mismo ha hecho con Abraham y a través de él va a bendecir a todas las familias del mundo. Verso 28, muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos de la buena noticia y eso los beneficia a ustedes, los gentiles. Sin embargo, ellos todavía son el pueblo que Dios ama, porque Él eligió a los antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, pues los dones de Dios, escuchen, pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Mira, ahí en esa porción tú te puedes injertar también en eso, que Él te ha dado dones y son irrevocables, te ha llamado con este amor, esta bondad que te quiere injertar y te quiere demostrar su amor. Esa oportunidad es irrevocable, al menos de que tú la rechaces. Yo como pastor he usado esa escritura, verso 29, pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables sobre la gente que ha pecado, aún a pastores que han caído, fracasado, pero el don de Dios y su llamado es irrevocable. El justo cae 7 veces, pero se levanta. La única vez que no puedes recibir el perdón de Dios es que si te quedas en tu pecado. Y aquí Pablo nos está recordando, gentil, recuerda, el don de Dios para su pueblo y su llamado sobre el pueblo, su pueblo amado, son irrevocables. Irrevocables. Verso 30. Ustedes los gentiles antes eran rebeldes contra Dios, pero cuando el pueblo de Israel se rebeló contra él, Dios tuvo misericordia de ustedes y no de ellos. Ahora ellos son los rebeldes y a ustedes Dios les mostró su misericordia para que ellos también participen de la misericordia de Dios. Pues Dios encarceló a todos en la desobediencia para poder tener misericordia de todos. Qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. No sé tu Biblia, pero mi Biblia en la Nueva Traducción Viviente tiene a signos de exclamación. Es casi como Pablo empieza a pensar, empieza a tener estos pensamientos sobre la grandeza de Dios y empieza a exclamarlo a voz alta. No sé si en canto o no sé si simplemente empieza a exclamarlo, pero alguien, el escriba, está escribiendo esta carta y puede visualizar que Pablo empieza a gozarse en la presencia del Señor diciendo: qué grande es la riqueza, la sabiduría, el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Este es este amor irracional, por decirlo de esa manera, que no lo podemos entender nosotros cómo lo está haciendo y por qué lo está haciendo, pero es suficiente reconocer que nosotros ahora somos injertados por la desobediencia de Israel. Se nos dio una oportunidad. Verso 34. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo a Jehová? ¿Y quién le ha entregado tanto para que él tenga que devolvérselo? Nadie es la respuesta, reconocemos. Verso 36, con eso concluimos. Pues todas las cosas provienen de él y existen por su poder y son para
su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Y concluye con esta palabra. Amén. Que así sea. Tú puedes chatear conmigo, por favor, diciendo amén. Que así sea. Que el consejo de Dios es fuerte, es profundo, es hondo. El amor de Dios también es de esa manera. Pero la oportunidad de Dios no se acaba. Al menos de que tú rechaces y no quieras arrepentirte, entonces ya no hay gracia para ti. Pero si tú continúas, hay suficiente gracia para volver a injertarte y aceptarte. Bueno, Dios te bendiga. Gracias por invertir este capítulo de la Biblia conmigo en este día. Nos vemos a la próxima vez.